El ingeniero sin título. La pericia que salvó una obra. En una prestigiosa empresa constructora de obras, bulliciosa y llena de actividad, el ambiente era una mezcla de disciplina y ambición. Había varios ingenieros titulados, supervisores experimentados, capataces dedicados y un numeroso contingente de obreros, cada uno aportando su grano de arena al gigantesco engranaje de la construcción. El timón de la empresa y la mente maestra detrás de cada proyecto era don Jesús, un hombre de aguda inteligencia, dotado de una visión excepcional y una experiencia que se medía en décadas de desafíos superados. Su liderazgo inspiraba respeto y confianza. El equipo de ingenieros titulados estaba compuesto por 3 profesionales: Roberto, el metódico; Santiago, el innovador; y Luis Miguel, el más joven y a menudo el más inseguro. En la supervisión se destacaban Livio, un veterano con años en el oficio, y Pablo, un hombre enérgico pero propenso a la presión. El capataz principal, a cargo de la ejecución diaria, era Alieni. Entre los obreros, una figura sobresalía notablemente: Ávila. A pesar de trabajar como un simple obrero, Ávila poseía una mente aguda y una intuición casi ingenieril, forjada en la fragua de innumerables proyectos. Podría decirse que era un ingeniero con muchísima experiencia, pues había trabajado en otras empresas, dejando una huella de eficiencia y soluciones ingeniosas. Lo único que le faltaba, la piedra en su zapato, era su título universitario. Esa ausencia formal había sido un obstáculo recurrente en su carrera. Ávila siempre se distinguía por su razonamiento lógico y su profundo análisis de cada situación. Un día, la empresa donde trabajaba anteriormente, y en la que había alcanzado una posición de considerable responsabilidad, tuvo que reducir personal. Para su desgracia, la gerencia adjunta estaba en manos de una persona con la que Ávila nunca había congeniado. Aprovechando la coyuntura, este gerente, movido por rencores personales o simplemente por falta de reconocimiento, decidió descender su contrato, relegándolo a un puesto menor. Tras este revés, Ávila buscó nuevas oportunidades, pero la falta de su título se convirtió en una barrera infranqueable. A pesar de sus impresionantes logros y su vasta experiencia, las puertas se cerraban. Sin otra opción, se vio obligado a ingresar como un obrero más en la empresa de don Jesús, aunque la calidad de sus trabajos seguía siendo impecable, y a menudo superaba la de muchos titulados. El ambiente entre los obreros, si bien cordial los viernes por la noche con algunas salidas a tomar y conversar, era un caldo de cultivo para la envidia durante el resto de la semana. 10 semanas seguidas, la vida de los obreros transcurría en un mar de grillos, una mezcla de murmullos, rivalidades soterradas y la rutina agotadora. Un día crucial, mientras se preparaban los cimientos para una nueva base, Ávila realizó una verificación rutinaria y descubrió un problema grave. El suelo no era lo suficientemente estable para la construcción planeada. Consciente de la importancia de su hallazgo, Ávila informó inmediatamente al capataz, Alieni. Sin embargo, Alieni ya había recibido órdenes directas de Livio y Pablo, quienes se aferraban ciegamente a los planos sin analizar más allá de sus narices. Livio, a pesar de su edad y experiencia, era un hombre soberbio, incapaz de escuchar a aquellos que consideraba por debajo de él. Pablo, por su parte, era un ser engreído al que le encantaba presionar a todo el mundo, pero detestaba con vehemencia ser presionado. La combinación de ambos creaba un muro de inflexibilidad. Luis Miguel, uno de los ingenieros, de menor estatura física pero con un ego inversamente proporcional, disfrutaba en extremo ejerciendo autoridad. Si había alguien que demostrara saber más que él, su instinto era tratar de pisotearlo, ya que se sentía incómodo, o, más pequeño, al no tener una respuesta, y que otros sí la tuviera. Luis Miguel hacía la vida más difícil a las personas que, por experiencia o talento, destacaban por encima de él. Poco después, por orden de Livio, Luis Miguel fue reasignado a otra construcción, librando momentáneamente a Ávila de su hostigamiento directo. Pero Ávila sabía que no podía quedarse mudo. Ya había intentado razonar con Alieni, con Livio y Pablo, e incluso con el intransigente Luis Miguel. La situación era demasiado grave como para ignorarla. Se armó de valor y decidió hablar directamente con la máxima autoridad, don Jesús. Aprovechando el momento en que Jesús se disponía a ir a la otra obra, Ávila lo abordó con urgencia. Con una claridad asombrosa, detalló la inestabilidad del suelo, explicó las pruebas de resistencia que había realizado mentalmente, y propuso el tipo de implementación que se podría poner ahí para asegurar la estructura en caso de sismos, temblores, o incluso para mitigar los efectos de la humedad. Su exposición fue concisa y profundamente técnica, revelando un dominio del tema que sorprendió a Jesús. Al principio, Jesús no creía del todo lo que escuchaba. Un obrero, sin título,
poniendo en tela de juicio el trabajo de sus ingenieros y supervisores? Sin embargo, algo en la convicción de Ávila y en la lógica de sus argumentos lo hizo dudar. Decidió tomar cartas en el asunto. Cuando Jesús llegó a la obra, el tiempo apremiaba. Verificó con sus propios ojos cómo Livio, ajeno al peligro, ya estaba dando órdenes para la instalación de encofrados y barras de hierro. Las bases ya habían sido puestas e incluso algunos pilares ya se elevaban sobre el terreno. Sin dudarlo, Jesús dio una orden drástica. Mandó sacar absolutamente todo el avance. La obra se detuvo en seco para que se realizara un nuevo y exhaustivo estudio del piso en esa zona de la construcción o edificación. Al enterarse de que había sido Ávila quien había alertado a Jesús sobre el problema, los antes mencionados, Livio, Pablo y Luis Miguel, quien se enteró por llamadas, sintieron una cólera aún mayor. La mezcla de envidia y vergüenza por haber sido expuestos ante don Jesús avivó su resentimiento hacia Ávila. El tiempo pasó, y la empresa enfrentaba una crisis financiera. Debido a la subsanación y reparación de los errores detectados por Ávila, habían perdido una considerable suma de dinero. La obra en cuestión había costado caro, y la constructora estaba, literalmente, al borde de la bancarrota. Entonces apareció una luz al final del túnel, una gran licitación. Un proyecto que prometía ganancias millonarias y que podría sacar a flote a la constructora por mucho tiempo. Era una obra de infraestructura vital, la construcción de un puente de dimensiones colosales. Sin embargo, había un requisito que se presentaba como un rompecabezas irresoluble. El diseño ya había sido preestablecido por el cliente, el señor José Fernández, un representante clave del Estado para la obra. El desafío radicaba en que el puente debía construirse sobre un suelo extremadamente arenoso, y los pilares debían tener una extensión inusualmente larga entre cada base levo, en distancias que hacían el diseño teóricamente inestable. El puente era tan largo para la dimensión que se necesitaba que, sin pilares adicionales, el cálculo de ingeniería indicaba que sería propenso a fisurarse y resquebrajarse entre los pilares o en la misma estructura de la calzada. No había forma convencional de hacerlo. Los tres ingenieros, incluido Luis Miguel, se rompieron la cabeza pensando, analizaron cada variable, hicieron cálculos complejos, pero no encontraban una solución viable. Con las especificaciones dadas, la lógica dictaba que se necesitarían al menos 2 pilares adicionales por cada tramo y unas 5 bases profundas por cada 50 metros para que el puente tuviera una sustentación adecuada. Era un cambio radical en el diseño del cliente y una imposición económica inviable. Livio y Pablo, como jefes de obra, tampoco tenían la menor idea de cómo abordar semejante desafío técnico. Don Jesús, con el peso de la empresa sobre sus hombros, lanzó un ultimátum. Quien me solucione este tema tendrá un ascenso inmediato. Pero el silencio en la sala era sepulcral. Ninguno de los presentes, ni ingenieros ni supervisores, tenía una sola idea. Estaban a punto de darse por vencidos y dejar de lado la obra. Esto implicaría una inminente reducción de personal, llevando a la empresa a la quiebra. En ese momento de desesperación, la puerta del baño se abrió, y para sorpresa de todos, de ella salió Ávila. Con calma, se acercó a la mesa donde yacían los planos, y vio la estructura dibujada del puente, las bases y los cimientos de la carretera, con todos los problemas técnicos evidentes. Ávila sonrió, una sonrisa enigmática que desconcertó a todos. Alguien ya logró hacer el plano para ese puente, dijo con una seguridad que contrastaba con la desesperanza general. El dueño, los ingenieros, los jefes y los capataces se rieron. La escena les parecía absurda, casi una burla. Un obrero, con la solución que ellos no podían encontrar. Los demás obreros, por su parte, ni decían nada, acostumbrados a mantenerse al margen. Algunos, tímidamente, sugirieron ideas vagas como poner más fierro o más cosas, respuestas típicas de quienes carecían de la base técnica necesaria para solucionar un problema de tal magnitud para una licitación de ese calibre. Jesús, cansado y con la desilusión en el rostro, volvió a repetir que se vería forzado a la reducción de personal, ya que la licitación no se iba a tomar. Pero Ávila, impasible, replicó con firmeza. Pero yo conozco cuáles son los objetivos de ese puente. Sé cómo se puede hacer, incluso con 100 metros de distancia entre pilar y pilar. Luis Miguel no pudo contener la carcajada. Estás soñando, Ávila. Eres solamente un soñador, un utópico. Le espetó con desdén. Ávila, sin inmutarse, comenzó a explicar su visión, pero fue cortada su explicación por Jesús. El jefe de la empresa, aún escéptico, intervino. El suelo es muy arenoso, Ávila, y hay mucha agua abajo. No hay forma de que las bases puedan soportar una estructura de esa magnitud con tan pocos pilares.
La obra simplemente no se va a hacer. Pero Ávila no se desanimó. Su convicción era inquebrantable. Se puede hacer la obra con menos pilares, afirmó, elevando la voz para ser escuchado, reforzando sobre todo la parte de abajo, ensanchando las bases, utilizando un material tipo hormigón aislante para que el agua y la arena no se metan dentro. Ahí, la base debe ser como la raíz de un árbol, extendiéndose hacia los lados, como una X brimos invertida, para que se extiendan y de paso, salgan nuevas ramificaciones por debajo. Así no se caerá, y automáticamente se podrá proceder a la construcción de dicho puente. Los pilares deben ser de granito con hormigón reforzado, y el acero o los fierros deben ser soldados de forma cruzada, no solo en largo y hacia lo alto, que eso haría inestables los pilares. Jesús, asombrado por la audacia y la especificidad de las propuestas, interrumpió. ¿Y tú cómo sabes tanto, Ávila? ¿Alguna vez has hecho un puente así? Ávila, con humildad pero con la autoridad que da la experiencia, respondió. Sí, Señor Jesús. En una de las empresas donde trabajé, fui jefe de ingenieros. Hicimos obras impresionantes, y a esa empresa le fue muy bien, hasta que el dueño falleció. Sus hijos, al no tener mucho dominio sobre el área de la construcción, terminaron vendiendo la empresa, y al final se fue a la quiebra. Continuó explicando su periplo. Después, estuve en otra empresa donde tenía un buen puesto como gerente de obra, pero lamentablemente, el gerente adjunto no congeniaba bien conmigo, o simplemente no le caía. Decidió hacer una reducción de personal para traer a su propia gente también, y yo fui el primero en la lista. Para corroborar sus palabras, Ávila detalló las obras que había hecho con las constructoras anteriores, con fechas, ubicaciones y soluciones técnicas que había implementado. La incredulidad de Jesús se transformó en admiración. La mente de Ávila, libre de las cadenas de los convencionalismos y los egos, logró visualizar el plano para crear el megapuente con una estructura que, para los demás, era prácticamente un sueño, un diseño entrecruzado de ingenio puro. Al final, el puente se construyó. El diseño de Ávila, revolucionario y audaz, fue puesto a prueba, y justamente, 2 meses después de su finalización, un fuerte sismo de 8.2 grados sacudió la región. La tierra tembló con una violencia inusitada. Otros puentes, construidos con métodos convencionales, colapsaron con facilidad al inicio mismo del terremoto, sucumbiendo a la fuerza de la naturaleza en cuestión de segundos. Pero el puente que construyó la empresa de Jesús, bajo la visión y el plano de Ávila, ni se inmutó, ni se cayó. Permaneció firme, un monumento a la ingeniería y a la experiencia. Desde ese día, la posición de Ávila en la empresa cambió radicalmente. Se convirtió en la mano derecha de Don Jesús, su consejero de confianza, y el cerebro detrás de los proyectos más ambiciosos. Tenía el puesto de confianza, con autoridad incluso sobre los 3 ingenieros titulados. Aunque al inicio a Luis Miguel, Livio y Pablo no les gustó la idea de tener que recibir órdenes de un obrero, al final tuvieron que aceptarlo. La evidencia de su genialidad, sus grandes ideas y su innegable funcionalidad había hablado más fuerte que cualquier título o prejuicio. Ávila había demostrado que el verdadero conocimiento y la experiencia valen más que cualquier papel.